¿Por qué nos matamos entre nosotros? Somos la única especie que ha desarrollado una Carta de Derechos Humanos. Hay personas que donan un riñón a un desconocido. Somos capaces de acudir al rescate en catástrofes naturales que afectan a otras personas y de tener pequeños gestos que significan mucho para quien lo está pasando mal. Somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor. Podemos hacer daño a otro ser humano por razones muy retorcidas. Hay quien pisoteará sin misericordia a algún rival por conseguir sus objetivos. Podemos actuar movidos por el mayor egoísmo, la codicia, los celos, y destruir a otra persona sin importarnos las consecuencias. Los psicópatas caminan entre nosotros. Algunos son altamente funcionales y no llegan a cometer ningún delito, ni mucho menos a matar. Únicamente carecen de empatía y no encuentran conexiones emocionales ni dentro de sí mismos ni con otros seres humanos, por lo que piensan en el daño que le pueden hacer a otros como víctimas colaterales de su propia estrategia personal y no como seres humanos que sienten y que piensan. Los psicópatas que matan son solo unos pocos y a menudo conocemos sus crímenes por la prensa. Algunos de ellos cometieron barbaridades atroces, hechos abominables que nos encogen el estómago y desgraciadamente han pasado a la historia por ellos. Actos llenos de crueldad, de sadismo, muchos de ellos derivados de sexopatías. La lista y los detalles hacen palidecer a quien sea sensible y empático, pero también despiertan la curiosidad y el morbo, muchas veces insano, de muchos otros. ¿Por qué lo hacen? ¿Hay razones evolutivas o adaptativas que expliquen la maldad en el ser humano? Los psicópatas son un concepto moderno, pero ¿existieron en la historia de la humanidad? ¿Qué hechos son admitidos en otras sociedades y culturas que en nuestras sociedades occidentales son inadmisibles? Hola, soy Paula Martín, periodista especializada en antropología sociocultural en formato podcast, y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El podcast en el que le buscamos explicación a por qué somos tan inteligentes, sensibles, empáticos y buenos como para curarnos a nosotros mismos de enfermedades que podrían matar a millones de personas o para donar órganos vitales a alguien que lo necesita para vivir, pero también tan malas personas, egoístas e insensibles como para torturar a otro ser humano o a un animal por placer o por sensación de poder o control, o incluso para negarles a generaciones futuras la vida sobre la Tierra con los ingentes recursos naturales y el clima benigno de los que hemos disfrutado durante millones de años. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, los dos se me han olvidado. Lo que es el ser humano, tan evolucionado para cosas como la ciencia, la cultura, la tecnología, y tan brutito para otras como cargarse su propio hábitat, inflarse a Valium por estrés o a cuchilladas por una mala mirada. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal y estafador. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hoy vamos a hablar de la parte oscura del ser humano y lo vamos a hacer con una persona que se ha especializado en escudriñar las sombras de nuestra mente. Se trata de Paz Velasco de la Fuente, vicepresidenta del Comité de Expertos del Colegio de Criminólogos de Madrid, jurista, criminóloga, profesora de la Universidad Internacional de Valencia, especialista en personalidad psicopática y delitos violentos, escritora, divulgadora. La lista es muy amplia. Bienvenida a Cómo hemos llegado hasta aquí, Paz. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, Paula. Es un placer y un honor poder compartir este tiempo y estos minutos contigo. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti. Me interesa mucho hablar contigo para conocer un poco más sobre por qué nos matamos entre nosotros sin razón evolutiva o biológica aparente. Esa es, digamos, la pregunta central que yo me planteo sin tener ni puñetera idea de criminología ni de biología evolutiva en estos aspectos. Siempre nos Bueno, como preguntamos... antropóloga, Bueno, como antropóloga tendrás tus propias teorías, es decir, la respuesta por qué nos matamos tiene una respuesta multidisciplinar desde diferentes ciencias. efectivamente, es una respuesta que tiene muchos aspectos que contestar, pero si te parece, lo primero sería hablar de unos conceptos centrales que sería, pues, para empezar, siempre nos preguntamos si existe el bien y el mal, es una de las grandes preguntas de la humanidad, pero la primera duda que tenemos que despejar es si existe la maldad per se en el ser humano. La bondad y la maldad conviven dentro de nosotros, es decir, somos seres duales.
Lo que pasa que, claro, el concepto de maldad es un concepto que ha estado trabajado desde tiempos inmemoriales por la filosofía, la religión, la antropología, la sociología. Hoy en día, incluso, la neurociencia ha descubierto dónde reside la maldad. Es decir, ya vinculamos la maldad a la ciencia. Cuando hablamos de la maldad, y si la pregunta es si nacemos malos, si la maldad es algo intrínseco, si ya somos malos por naturaleza, la respuesta, en mi caso, creo, y vamos a intentar argumentarla, es sí y no. O sea, no puedo decirte que sí o que no porque estaría mintiendo. Cuando hablamos de maldad tenemos que tener muy claro un concepto, y es que, ¿qué es la maldad? La maldad consiste en llevar a cabo cualquier conducta que produzca o nos produzca un cierto beneficio a quien hacemos ese acto de maldad, pero sobre todo son todos aquellos actos que hieren o dañan a otros. Las motivaciones para hacer esos actos, evidentemente, son muy diferentes, pero todos, absolutamente todos, tenemos una maldad intrínseca cotidiana, y cuando digo intrínseca cotidiana me refiero a que todos mentimos, a que todos alguna vez hemos comentado o hemos soltado un rumor falso, a que todos alguna vez hemos herido de modo malévolo, intencionado a alguien, pues mira, poniéndola un insulto, algún adjetivo. Es decir, es esa maldad cotidiana que nos produce pequeños placeres, pero que no van más allá, es decir, que no provocan un genocidio o que no provocan que mueran cientos o miles de personas. Cuando hablamos de la maldad tendemos a pensar que los malos son otros, tendemos a pensar que los asesinos, los violadores, los agresores son otros, y subestimamos nuestra propia maldad, porque, como te digo, hay esa maldad cotidiana, pero luego está la maldad extrema, esa maldad que consiste, pues evidentemente, en llevar a cabo conductas violentas, asesinatos, secuestros, violaciones, cualquier tipo de delito contra las personas que tenga resultado muerte. Esa es una maldad extrema que se hace por obtener placer como medio instrumental para conseguir algo o para beneficiarnos de esa conducta. Entonces, como seres humanos, como Homo sapiens, vivimos en esta dualidad. Pero ojo, aunque todos podamos tener una maldad cotidiana, no todos seríamos capaces de llevar a cabo conductas de maldad extrema. Ni tú, ni yo, Paula, probablemente nos pudiéramos convertir en alguien que terminara acabando con vidas de muchas personas o estafando a cientos de ancianos, robándoles o haciendo una conducta que les quedáramos sin ahorros. Es decir, necesitas unas características, unos factores para que te conviertas en un verdadero malvado, en un profesor Moriarty, aunque sea de ficción, digamos que es la representación literaria del mal en toda su esencia. Claro, si quieres, después comentamos cuáles son estos rasgos de maldad que te hacen convertirte en alguien pues realmente peligroso, porque no todos tenemos esos rasgos. Entonces, con esos rasgos, algunos nacemos y otros los vamos adquiriendo con nuestro entorno, nuestra socialización, nuestra educación, porque claro, preguntarnos cómo se convierte en alguien, en Irma Grisen, por ejemplo, una de las peores carceleras de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo al frente de un campo de concentración, no es fácil. Claro. Tiene que haber algo que haga que esa persona se convierta en alguien realmente monstruoso, como fue. Te pongo un nombre femenino porque estoy harta de hablar de los malotes y de los monstruos masculinos. Hablemos también de la criminalidad femenina. Hablemos también de ella. Pero para hablar de la maldad, hay que hablar también del miedo o de, digamos, otras, de emociones que nos impulsan también a ello. Claro, nos tenemos que preguntar si la maldad es instrumental. Sí, nosotros cuando emitimos un rumor, damos un pequeño insulto, contamos una mentira, es porque queremos obtener algo a cambio. Pero es algo inmediato, es algo que es pequeño, es algo que nos produce un beneficio a nosotros mismos, como personas. Y es algo que es, ya te digo, algo que es muy particular y que tiene para nosotros mucho valor, pero de cara a la sociedad tiene poco valor.
Cualquiera de nosotros, Paula, puede actuar en un momento determinado como un ser malvado, y esto se ha demostrado tanto en el experimento de la Universidad de Stanford como el experimento de Zimbardo. Es decir, una persona en unas circunstancias determinadas y cuando se siente impune, que no va a haber castigo o siente que va a tener una amplia recompensa, puede ser malvado. Aquí ya estoy hablando de esa maldad de hacer daño a otras personas. Entonces, sí, hay una serie de factores que hacen que unas personas sean más malvadas que otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotras, yo hablo por mí, yo tengo una característica muy particular en mi personalidad, y es que tengo exceso de empatía. Mi exceso de empatía me ha traído muchos problemas, porque Yo yo también. empatizo hasta con un pajarito que se cae de un nido, o sea, es exagerado. Pero ¿qué ocurre cuando una persona tiene un defecto en su empatía? ¿O qué ocurre cuando una persona vive per se, es excesivamente narcisista, es una persona con rasgos de maquiavelismo y además tiene determinados rasgos de psicopatía? Pues que le va a dar exactamente igual dañar a uno que a 100. ¿Por qué? Porque quiere algo. Claro. Recordemos que para el maquiavélico el fin siempre justifica los medios. Si Ujú. yo quiero algo, me da igual cómo conseguirlo, pero lo voy a conseguir. Pero claro, aquí ya estamos hablando de factores muy concretos y rasgos de personalidad que no todo el mundo tiene. Ujú. Totalmente. Y una de las cosas que compartimos muchísima gente, y es una cosa que nos repugna un poco de nosotros mismos, es esa curiosidad exacerbada, ¿no? Por el true crime nos encanta, ¿no? Conocer Ujú. delitos, sobre los crímenes, todos estos detalles. Ahora mismo yo estaba como, madre mía, quiero saber más, ¿no? No sé, ¿de dónde viene ese morbo? ¿Por qué queremos conocer todos los detalles más escabrosos sobre un crimen? A ver, una de las características del Homo sapiens es nuestra curiosidad. Gracias a nuestra curiosidad, realmente hemos llegado a conquistar, pues bueno, todo lo que hoy en día conocemos. Claro, en el caso del true crime parece que es de ahora. El true crime lo que ha hecho es cambiar la forma de mostrarse al público. Recordemos en la Edad Media los famosos ciegos de cordel, estos cieguecitos que iban por las ciudades contando crímenes, los contaban y la gente se reunía alrededor a contar crímenes. De ahí pasamos a los famosos Penny Dreadfuls. Bueno, hay más, por supuesto, hay más pasos, pero vayámonos a los Penny Dreadfuls británicos, donde en un solo folio, en una hojita, se contaban todos los crímenes que habían ocurrido en la ciudad. Y luego el bombazo surge ya con Jack el Destripador, cuando el Daily Star, un periódico que llegó a vender 200.000 ejemplares de los crímenes de Jack el Destripador, el crimen se convierte en un fenómeno de masas. Es decir, siempre nos ha interesado el crimen. De hecho, en Roma, en el Alto Imperio Romano, cuando alguien se asesinaba a otra persona, se ponían en las paredes unos documentos clavados para que la gente supiera quién había muerto y a manos de quién. Es decir, nos ha interesado siempre el crimen. ¿Qué ocurre? Bueno, la sociedad evoluciona, la tecnología evoluciona y ahora vivimos inmersos en una sociedad donde si antes nos interesaba el crimen de qué ha pasado, ahora ya no solo es qué ha pasado, sino por qué ha pasado, cómo ha pasado, con qué ha pasado, quién ha sido, cuál ha sido el móvil. El true crime nos fascina por dos razones. Primero, porque nos da respuesta a una cantidad de preguntas, a un abanico de preguntas desde quién es el asesino, por qué mató a esa víctima, cuáles fueron sus motivaciones, cómo lo hizo, dónde ocultó el cadáver, pero hay más. Tenemos una segunda parte que es la parte de los investigadores. ¿Cómo se ha logrado descubrir quién es este asesino? ¿Cómo se ha logrado descubrir dónde estaba el cadáver? Aunque, por ejemplo, en el caso de Marta Calvo o Marta del Castillo, sigamos sin saber dónde están estos cadáveres. Y en tercer lugar tenemos una resolución. Vemos cómo detienen a este sujeto y vemos qué ocurre en el juicio. Es decir, el true crime hoy en día, en primer lugar, nos ofrece toda la información desde el momento en que ese sujeto sale a buscar una víctima, la asesina, y tiene una sentencia condenatoria. Es decir, aparecen, digamos, de un modo holístico todas las fases que hay en una investigación y en un crimen. Y en segundo lugar, ¿por qué consumimos true crime? Hay varias respuestas. Una de ellas es porque nos interesa el crimen. Siempre nos ha interesado lo que les pase a otras personas de nuestra especie. Por morbo, también. Queremos saber
esos detalles que a veces la prensa no cuenta porque tiene un código deontológico donde no se puede contar todo y te lo cuenta el true crime. Y luego la fascinación de ese mal, de ver el mal, de ver gente realmente terrible, como Jeffrey Dahmer, por ejemplo, desde la seguridad de nuestro sofá. Es decir, fíjate qué hombre más malvado, fíjate, tenía una patología, no la tenía, pero lo veo desde mi casa, Claro. opino y veo una maldad muy cercana y real sin tener que sufrir ningún tipo de riesgo. Entonces, Claro. son una serie de factores que nos fascinan, pero sobre todo porque tiene un principio y un fin. Hay una resolución y nos quedamos tranquilos. Fíjate qué bien se ha resuelto este caso. Ojo con aquellos que no se resuelven. Claro, efectivamente. Ostras, pero también está la parte de sufrir viendo el sufrir, o sea, sentir placer al ver el sufrimiento ajeno. Ayer vi Toro Exacto. Salvaje y me resultó tremendo cómo disfrutamos siendo espectadores del sufrimiento ajeno. O sea, la gente recibía sangre en la cara, mátale, no sé qué, tal. Y bueno, pues tenemos ejemplos en las ejecuciones, con los romanos y los gladiadores, ¿no? Sí. ¿Por qué nos fascina ver sufrir a otra persona? Y además como ahí jaleamos para que él sufra Sí, más. sí, sí. Además, lamentablemente, hay países todavía donde las ejecuciones son públicas. Ujú. Vámonos a Roma, vámonos al Circo de Tito, uno de los mayores espectáculos y más sangrientos de nuestra historia, donde la gente pagaba por ir a ver asesinar a otros. O sea, Ujú. no es de ahora. ¿Y por qué pagaban? Pagaban porque les produce placer, es decir, hay determinado sadismo en ver cómo otras personas son dañadas, lesionadas, incluso asesinadas. Y esto se ha ido evolucionando hasta nuestros tiempos. Hay un par de películas que son muy famosas donde el contenido es personas que pagan una cantidad impresionante de dinero, bien para poder matar ellos mismos a otra persona y sentir la sensación de lo que es matar, Sí. o bien simplemente para observar, ¿no? Y aquí está, pues bueno, todo este mercadeo que ha existido, que yo considero que no existe como tal, que sería el tema de las snack movies, de personas que compran vídeos o cintas para ver cómo asesinan en directo a otra persona. Nos fascina, siempre nos ha fascinado la violencia. Per se, somos personas, somos una especie agresiva. ¿Qué es la agresividad? La agresividad es una respuesta automática a una amenaza. Mientras que la violencia es una conducta que se aprende por cultura. Hemos sido una de las especies más violentas del planeta y además una especie que mata, agrede, lesiona a miembros de su propia especie. Solo hay 3 especies, bueno, no, solamente no, pero 3 de las especies animales que hay que matan y que terminan, bueno, llevando a cabo esa conducta entre su propia especie son las ratas, las palomas, por ejemplo, y las suricatas. Son súper agresivas con los miembros de su propia especie, pero nada comparable con el mayor depredador del planeta, que somos nosotros. Somos la especie que más matamos a miembros de nuestra propia especie, hijos, padres, madres, mujeres, hombres, niños, etc. La violencia nos fascina. Yo recuerdo, antes de que saliera el libro del Marqués de Beccaria, del conde, sí, Marqués de Beccaria, César de Beccaria, el del delito y de las penas, antes de que saliera este libro en el que, bueno, pues se habla de cómo se tiene que aplicar el derecho penal a un procedimiento cuando alguien ha cometido un delito, y explica, la introducción del libro es brutal porque explica una ejecución pública en una plaza y es un desmembramiento. Y lo explica con mucho detalle porque él fue testigo. Eso se hacía en las plazas del pueblo, de los pueblos. ¿Por qué iba la gente? Estaban los que consideraban que era justo y querían que un delincuente pagara por el delito que había cometido. Estaban los que disfrutaban viendo un espectáculo que yo no sería capaz de ver, no sería capaz ni de ver cómo quitan las alas a una mosca. Imagínate a una persona. Es decir, disfrutaban, tenían rasgos de sadismo en los que simplemente obtenían placer, porque el sadismo, evidentemente, estamos hablando de un trastorno
es una vinculada a una parafilia que provoca placer al ver cómo se daña a otros o dañándolo tú mismo. Y luego era una cosa normalizada, es decir, ir a la plaza del pueblo a ver cómo se ejecutaba y se golpeaba y se torturaba a unas personas, formaba parte de esa sociedad, formaba parte de la cultura. Por eso Steven Pinker, uno de los psicólogos científicos más importantes de nuestro siglo, dice que como especie hemos ido evolucionando a ser menos agresivos y menos violentos. Yo no me imagino ahora, Paula, en el siglo XXI, yendo a un grupo de personas a ver cómo descuartizan a otra. Ojo, esto sigue ocurriendo, pero no lo podemos llamar ejecución pública. Estamos hablando de países extremadamente violentos como México o Colombia, por ejemplo, donde cuando cogen a alguien que ha cometido un delito grave, como puede ser una agresión sexual a una niña, pues antes de que llegue la policía ya se encargan el resto de personas de ajusticiarlo. Pero claro, estamos hablando de que eso era público, estaba institucionalizado. Es la primera vez que aparece un asesinato, aunque sea una ejecución, a través de una sentencia pública y que la gente asistía a verla, pero lo normalizó y lo justificaba. Ese crimen, ese asesinato público estaba legitimado por la justicia. Claro, efectivamente. Ostras, ahora que has tocado el tema de otras especies, quería hablar de una nomenclatura que utilizan un poco, pues, digamos, los asesinos en serie, sobre todo, que se refieren a sus víctimas como a la presa, ¿no? Y al hecho de acecharlas e idear el crimen como caza. Esto, Exacto. ¿qué razón tiene o podría tener algo que ver con un vestigio de nuestro pasado de cazadores o no sé, ¿cómo lo justificamos? Exacto. Cuando estudiamos los asesinos múltiples, sobre todo los hombres, porque en el caso de las mujeres, yo en mi libro, cuando hablo de asesinas en serie, a la hora de seleccionar a las víctimas, diferencio entre cazadores, ellos, recolectoras, ellos. ¿A qué me refiero con esto? A que los hombres, habitualmente los asesinos múltiples, salen a buscar a una víctima. Pueden ser cazadores, pueden ser merodeadores, tramperos o pescadores, que es una tipología de Kim Rosmo que habla de la diferente forma de atrapar y seleccionar una víctima dependiendo de cuál es el movimiento geográfico de ese sujeto. Sin embargo, las mujeres son recolectoras porque siempre van a asesinar a personas de su entorno, son geográficamente estables, no salen a cazar maridos, hijos, pacientes, amigos, amantes. Cuando se estudian los asesinos en serie hay una cosa muy interesante. Por un lado, la selección de la víctima, cómo la selecciona y cómo sale a buscarla, cazadores, pero por otro lado hay algo muy particular y que tiene mucho que ver cuando se aplica el análisis conductual, que es qué significa el asesino para la víctima. Es decir, el asesino otorga un rol a sus víctimas y uno de los roles que el asesino otorga a la víctima es de cosa, objeto, presa. Él, como cazador, sale a buscar a una víctima y después la va a considerar un trofeo. Es decir, podemos hacer la analogía de realmente estas personas que salen a cazar, se van de safari y luego tienen en una pared, bueno, pues esos trofeos de los animalitos que han matado. El asesino en serie hace lo mismo, evidentemente no tiene sus cabezas, pero ha habido asesinos en serie que se han quedado con una parte del cuerpo, sí, un trofeo. Hay asesinos en serie que hacen fotografías a sus víctimas y las coleccionan. Es decir, la analogía viene muy bien, como tú has dicho, desde el punto de vista de la antropología y desde el punto de vista, si nos vamos a la prehistoria, del sujeto que salía a cazar para alimentar a su familia. Y eso ha ido evolucionando hasta el punto de que ahora sigue habiendo cazadores, sí, pero también hay hombres como Jorge Palma, que ya está en prisión, el asesino de Marta Calvo, que quedaba con mujeres que conocía a través de una aplicación de citas para salir a cazar. Y ya no hace falta salir a cazar a una discoteca como hacía Joaquín Fernández, que por cierto está a punto de salir de prisión. Ahora puedes cazar desde tu móvil, desde tu iPad, desde tu ordenador. Quedas con alguien y como depredador somos el mayor depredador, como he dicho antes, del planeta. Depredamos animales, peces, para comer, simplemente para matar. Es decir, somos una especie súper depredadora.
somos capaces de matar lo que sea. Que hay un virus, lo matamos. Que no sabemos lo que es, vamos a matarlo por si acaso. Es decir, si una raza alienígena viniera a este planeta en son de paz, lo primero que haríamos sería aniquilarlos, sin Fulminarlas, preguntar. sí. Tantas películas de eso que... Exacto, somos súper depredadores. Entonces, el hecho de que se utilice la terminología cazadores tiene esos vestigios de la prehistoria traídos a la modernidad, porque realmente muchos asesinos en serie salen a cazar, salen a buscar a su víctima. Es verdad, es verdad. Y en el caso de otras especies que hemos hablado antes, dices que las hay que también asesinan a sus propios miembros, pero las hay también que, aparte de asesinar a otros miembros de su propia especie, pues por el control de territorio, estatus social, derecho a parearse. En el caso de los psicópatas asesinos, Homo sapiens parece un caso único en el reino animal. Exacto. Es decir, con todos los requisitos y los factores es un caso único en el reino animal. Tenemos especies superprotectoras, muy territoriales, por ejemplo, los leones. Y luego tenemos esta especie, te digo, la suricata es una especie muy curiosa porque, igual que las palomas, se matan entre ellos. O tienes el caso del cuco, que abandona a sus crías en el nido de otra persona. Es decir, tenemos madres que abandonan a sus hijos nada más nacer, estas que muchas veces mueren, estas neonaticidas. Tenemos que diferenciar entre neonaticida, infanticida y filicida. Siempre la víctima van a ser niños, pero las neonaticidas son estas señoras, estas mujeres muchas veces muy jóvenes y que evidentemente hay unos factores de riesgo muy altos que son los que hacen que les abandonen, que mueren en un cubo de basura. Es decir, también abandonamos a, entre comillas, nuestras crías en determinados momentos. Y luego, si nos vamos a Esparta, por ejemplo, por poner un ejemplo, no solo abandonábamos a nuestras crías, sino que encima abandonábamos a las más débiles. Es decir, ya había una selección natural nada más nacer. Eugenesia. Eso, hay especies que lo hacen también, hay especies, los guppies. Yo he tenido un montón de guppies en mi pecera y las madres se devoraban a sus hijos, se los comían, pero no se comían a todos, se comían a algunos. ¿Por qué a ellos sí y a los otros no? Es decir, el hecho de ser predadores, no solamente somos una especie predadora, nosotros sigo diciendo que somos la especie súper depredadora, pero hay muchas otras especies que lo hacen. Pero hasta el punto de decir, sí, hay animales o especies con rasgos de psicopatía, evidentemente no. La psicopatía es una característica humana, es un trastorno de la personalidad que nos hace ser, depredadores sociales. ¿Qué quiero decir con depredadores sociales? Nos hace ser un tipo de sujetos. Tenemos a los psicópatas integrados o subclínicos, aquellos que no están en un centro penitenciario, aquellos que nunca han sido detenidos, que no han cometido ningún delito, pero que son capaces de dañar muchísimo a la sociedad. Y luego, por supuesto, tenemos a los psicópatas criminales, aquellos que todos conocemos, que son capaces de llevar a cabo, asesinatos en serie, asesinatos en masa, genocidios, etcétera. Pero en las especies animales no podemos hablar de rasgos de psicopatía. ¿Por qué? Porque es algo inherente al ser humano por 3 razones. Porque una de las características principales es la empatía. Otra característica es el arrepentimiento, que son carencias que ellos tienen. Y en tercer lugar, el miedo. Cuando se junta la carencia o la falta de empatía con una ausencia de remordimiento y culpabilidad y una ausencia de miedo, esto hace que sea capaz de desafiar a la sociedad y de hacer cualquier conducta, llevar a cabo cualquier conducta, porque no va a tener miedo ni a la respuesta penal, ni por supuesto va a tener miedo a ser detenido. Por eso lo hacen. Los psicópatas no aprenden del castigo, aprenden de lo que han hecho mal para no volver a hacerlo, pero no porque aprendan del castigo, sino porque lo que no quieren es que les vuelvan a encerrar. Efectivamente, no se arrepienten ni nunca. No sufren el sufrimiento de otras personas. Pero ahora ¿sabes por qué? Sí, dime. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te arrepientes o te sientes culpable cuando hieres a alguien o haces algo a alguien, es porque hay un lazo emocional entre esa persona y tú que hace que te sientas mal. Si no hay ningún tipo de lazo emocional entre otra persona, lo que yo le pueda hacer, que es el caso de los psicópatas, le va a dar igual, porque para que exista culpabilidad y arrepentimiento, tiene que haber una emoción que te haga sentir mal. Efectivamente. Y los psicópatas no se sienten mal cuando hieren o dañan a otras personas.
Efectivamente, no sienten emociones. Ahora hablaremos de la psicología del mal y de la mente psicopática, pero ya para terminar con este tema de otras especies y el reino animal y tal, me traigo este concepto a mi territorio de Ujú. sostenibilidad y te planteo esta idea. ¿Y si somos la especie psicópata por excelencia? Porque a muchos les da igual cargarse el entorno, el medio ambiente, a otros animales, incluso lo hacen por placer, nos da igual dejar un medio ambiente y un clima horrible a nuestros sucesores, falta de recursos, no sentimos una conexión emocional ni con la naturaleza ni con los humanos que vendrán después de nosotros. O sea, obviamente no todo el mundo, pero... Claro, por eso repito lo de antes, Mm, especie superdepredadora. ujú, Nosotros mismos acabaremos con nosotros mismos. Vemos lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Hoy en día ya incluso traficamos con especies protegidas. Somos capaces de destrozar o de, digamos, sí, destrozar es la palabra, mm, parte de la flora y de la fauna de este país. Tenemos los problemas que tenemos con el medio ambiente y nos da exactamente igual. ¿Qué ocurre? Nosotros vivimos nuestro momento, somos una especie de vivir el momento. Y el problema está en que todos queremos vivir el momento, la famosa carpe diem. Pero ¿qué ocurre con aquellas personas que vinculan el carpe diem a la avaricia, por ejemplo? claro. Pues que van a conseguir todo lo que quieran en el mínimo tiempo posible y les da igual verter residuos en un río, verter residuos en el mar, calentamiento global, el hecho de que muchas especies estén desapareciendo, el hecho de pescar toneladas y toneladas de peces o de pescado sin cumplir las normas de Ujú, peso o de tamaño, les da exactamente igual. Por eso hablo de especie súper depredadora, porque no solo somos depredadores sociales, depredamos el medio ambiente, depredamos la economía, depredamos la alimentación. ujú, Eh, el mundo está en manos de 100 familias realmente. Si escarbamos un totalmente. poco, vemos que ese capital que tienen esas 100 personas, cuando hay gente que no tiene agua, no tiene comida, es decir, ¿nos importa? No, Madre no mía. nos importa, nos estamos autodestruyendo, es decir, si nosotros vemos cómo vivíamos hace 300 años y cómo vivimos ahora, vemos que hemos destruido, que hemos destrozado, que ha desaparecido partes del planeta que eran importantísimas. El ejemplo más claro es por qué han desaparecido especies. Ujú, ujú. O porque no Nos da estamos cuidando la exactamente Amazonía, igual. que es el pulmón verde de... Sí. Exacto, Ujú. exacto. Ahora pasamos a la psicología del mal. Ujú. Estás especializada en personalidad psicopática y delitos violentos, y justo de eso quería yo hablar porque el público en general conoce a los grandes psicópatas, pero no entiende mucho de la personalidad de los psicópatas que no cometen delitos o delitos graves, por lo menos. Porque la psicopática parece ser una forma de ser, según has comentado en otras entrevistas, digamos, y en tu propio podcast, criminalmente. Y porque nos cruzamos cada día con unos cuantos psicópatas por la calle mismamente sin darnos cuenta de nada. Vamos a hablar un poco de su mente, de la psicología del mal. Ujú. Para empezar, ¿qué hablarías? Yo, por ejemplo, me viene a la cabeza la sensación de control y de poder sobre la vida y la muerte, que es lo que dicen sentir estas personas, o querer Exacto, sentir. exacto. Antes tenemos que aclarar que no estamos, cuando hablamos de rasgos de psicopatía o de psicopatía, no estamos hablando de un trastorno mental, estamos hablando de un trastorno de la personalidad. Ergo, los crímenes, los delitos y las conductas antisociales y antijurídicas que llevan a cabo estos sujetos son punibles. Son sujetos imputables porque saben lo que hacen y quieren hacerlo. Sí, la psicopatía es una forma de ser. Son una serie de rasgos de personalidad que, ojo, por eso está la psicopatía y la psicopatía subclínica o integrada. Porque todos tenemos determinados rasgos de los que Robert Hart determina la psicopatía o Harvey Claykey. Claykey lo que hizo fue hacer un listado de rasgos de psicopatía integrada. Mentir, manipular, tener un Ujú, encanto superficial para conseguir determinadas cosas, utilizar a otras personas, falta de arrepentimiento. La empatía. La empatía es algo muy interesante porque o la tienes o no la tienes. No. O tienes mucha o tienes poca, o tienes empatía. Por ejemplo, los sociópatas tienen empatía por personas de su propio entorno. ujú, ¿De acuerdo? Cuando hablamos de psicopatía, entonces, lo primero, entender que estamos ante un trastorno antisocial de la personalidad. Y segundo,
La psicopatía no es un botón de on y off, o eres psicópata o no eres psicópata, sino que la psicopatía tiene grados. Tú y yo tenemos rasgos de psicopatía, Oh my porque God. podemos ser vanidosas, Sí. podemos ser narcisistas, Egoístas. podemos egoístas, podemos manipular a veces nuestro entorno para conseguir algo, podemos tener o ser encantadoras en cierto momento porque nos queremos vender. Es decir, cuando hablamos de la psicopatía estamos hablando de una serie de rasgos que tiene un gran número de la población. ¿Qué ocurre? Que cuando estos rasgos, hay 20 ítems, cuando estos rasgos se dan y se dan todos ellos y en un grado muy alto, es cuando pasamos ya a esta psicopatía integrada que puede dañar a la sociedad. Pues personas manipuladoras, personas, por ejemplo, CEOs que trabajan en empresas que ven a los demás simplemente como números, son beneficios, no son personas que trabajen para ellos, les explotan al máximo porque lo que quieren evidentemente es entregar a la Junta pues unos buenos resultados. Personas que tratan mal a sus parejas, estos depredadores emocionales, compañeros que te pueden hacer moving en el trabajo, es decir, son conductas que llevan a cabo pues sujetos que llegan a tener incluso éxito profesional, porque curiosamente los rasgos del éxito y rasgos de psicopatía hay una intersección y por eso muchos psicópatas llegan con rasgos de psicopatía clínica, llegan a ocupar importantes puestos de poder. Y hablo de directores de periódico, de jefes de Estado, de periodistas, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos otro lado, que es más oscuro, que es más malvado, que es el peligroso, que son los psicópatas criminales, que son aquellos que, igual que los clínicos, cosifican a las personas, pero no solo las cosifican, sino que las utilizan en su propio beneficio, pero ya delictivo, pues para obtener placer sexual, porque esta persona, por la razón que sea, los crímenes simbólicos significan algo para mí, los crímenes ritualistas, los asesinos en masa, los asesinos en serie. Es decir, el problema de la psicopatía es que la integrada, y cuando se tiene en un grado muy bajo, no se detecta. Pero es que tampoco se detecta la psicopatía criminal hasta que se han cometido los delitos. Claro. Yo estoy muy en desacuerdo, Paula, cuando alguien habla de monstruos. Si a ti te pregunto qué es un monstruo, y más como antropóloga, me vas a dar una definición, un concepto. Y yo, que me han leído muchísimos cuentos cuando era pequeña, y cuando no me los leían, los leía yo sola porque yo soy librópata, tienen unas características. Es decir, tú identificas a un monstruo por determinados rasgos físicos. A un pedófilo, a un pederasta, a un maltratador, a un violador, no le vas a poder identificar por esos rasgos. De modo que cuando hablamos de monstruos, ojo con hablar de monstruos, porque los monstruos les podemos identificar. Mientras que este tipo de personas, y sobre todo los psicópatas emocionales, estos sujetos que son depredadores de las mujeres, y ahora tenemos otra variedad, tenemos los estafadores del amor. Sí, estos totalmente. Hombres que a través de determinadas redes sociales y aplicaciones llegan a estafar emocional y económicamente a muchísimas mujeres. Esto se ha hecho siempre, el donjuanismo ha existido siempre, pero ahora llega a unas tasas de estafa económica que es brutal, aparte de cómo queda la víctima, por supuesto, cuando sabe que ha sido utilizada. Devastada, claro. Y eso les da igual, sí. Exactamente. Entonces, tenemos que tener muy claro que una es la psicopatía que está entre nosotros y Robert Hart, no lo he dicho yo, Robert Hart dice que nos cruzaremos durante toda nuestra vida, aproximadamente con unas 40 personas con rasgos de psicopatía, no delincuentes, ¿vale? La compañera que te ha tocado las narices toda la carrera, la compañera de trabajo que cuando se puede aprovechar de tu trabajo se aprovecha, o cuando se entera de algo porque lo ha pedido el jefe, no te lo dice y lo entrega a ella. Es decir, estas cositas cotidianas que ves que te van minando. Y luego tenemos los psicópatas. Hay un libro para el que yo hice la introducción de Kevin Dutton, todo lo que podemos aprender de los psicópatas, donde él dice que los psicópatas que tienen estos rasgos, pero que los emplean para tener profesiones muy concretas que ayudan y salvan a otras personas, son
necesarios en la sociedad. Es una teoría brillante porque, por ejemplo, uno de los rasgos es el que, bueno, ellos toleran muy bien el estrés, no tienen ansiedad. Son personas que se concentran muchísimo, son personas capaces de trabajar muchísimas horas. Hay profesiones que necesitan un perfil de este tipo para trabajar, pues yo qué sé, como desactivador de bombas, por ejemplo, que luego en su casa puede ser maravilloso, pero no todo el mundo tendrá esos rasgos de esa paciencia, de no tener estrés, de no sentir miedo para ir a desactivar una bomba. Ostras, bueno, es que es tremendo esto que estás diciendo, ¿eh? Para empezar, es que has dicho tantas cosas que se me agolpan las preguntas, pero bueno, para empezar, o sea, me peta la cabeza con el hecho de que podamos como estar tratando con psicópatas sin saberlo, que de alguna manera nos la van a clavar, o sea, nos van a hacer algo. Sí. ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo podemos de alguna manera reconocer a esa persona que nos va a ir a joder directamente? Una cosa muy interesante de los psicópatas es que seleccionan a sus víctimas, no van al azar. Si hay alguien que quiere algo de ti, Paula, Ujú. va a ir a conseguirlo. Y va a utilizar esa capacidad que tiene de seducción, manipulación, mentira, mostrarse ante ti como una persona increíblemente bondadosa para conseguirlo. Ujú. Es muy complicado saber cuando estás ante una persona con rasgos de psicopatía. A mí hay una bandera roja, una alerta roja, y es cuando conozco a alguien de repente y me empieza a hacer mucho la pelota. Cuando Ya. tienes cerca a una persona que de repente todos son bondades y qué buena eres y cómo me gusta tu libro y eres maravillosa y la verdad te sigo desde hace un montón de tiempo y sigue y poco a poco llega el momento de, oye, por cierto, me gustaría pedirte un favor. Ujú. Claro. Siempre Una quieren algo de persona ti. como tú que me quiere pedir un favor me llama, oye, Paz, ¿qué te parece si hacemos esto? Ujú. Pero no haces un ritual para llevártelo a tu terreno. Hay personas que con el tiempo te vas dando cuenta, yo también he caído, ¿eh? Yo también he caído y fue Todos, una yo creo, hemos situación sido en lo mi mismo. vida muy, muy complicada porque no lo vi venir. Además era de una mujer, con lo cual tendemos a pensar que los psicópatas son ellos. Ojito, No, ojito no, que no. también son ellas. Y bueno, pues me pilló desprevenida, me pilló en un momento en el que confié plenamente y bueno, pues bueno, fueron tortas como panes. De eso también aprendes. O sea, una experiencia con una persona que ha intentado aprovecharse de ti, que ha intentado, bueno, parasitarte, es increíble porque se aprende mucho, porque claro, cuando termina esta historia y además te terminas sintiendo fatal porque es un vacío el que sientes brutal y te culpabilizas diciendo, ¿cómo no lo he visto? ¿Cómo no lo he visto? No, no lo has visto porque te cuenta una historia que tú te crees, tratas de ayudarla y te das cuenta que es todo, absolutamente todo mentira. Entonces no es fácil. Pero sí que hay una serie de pautas, y lo explica muy bien Iñaki Piñuel en casi todos sus conferencias y los libros que tiene sobre la psicopatía, de estas pautas, ¿no? Una persona que tú conoces de inmediato, además, siempre son personas que cuentan cosas increíbles para quedar bien, pues trabajan en una ONG, hacen cosas maravillosas por los demás, Ujú. tú te admiran muchísimo, no te conocen de nada, pero te admiran muchísimo, luego te piden un favor y poco a poco te van fagocitando porque tú no te das cuenta. Yo ahora, claro, tengo una alerta, o sea, yo ahora no es que lleve una alarma, es que llevo una alerta bueno, una Tienes el de estas. detector y lo podrías Sí, sí, tengo un profesionalizar. detector, sí, sí, ahora ya evidentemente, porque fueron 5 años muy duros, 5 años, no 5 días, Sí, 5 sí. años muy duros, porque hasta que sales de todo esto, Ujú. pero aprendes bueno, a detectar ciertas cosas. Entonces, es muy, muy complicado, pero sobre todo piensa en personas que no conocen y se acercan de repente a ti y eres su mundo. De repente eres el centro, eres lo más importante, llamadas, mensajes, y esto vale para una relación sentimental como para una relación profesional. Ostras, tremendo. Vale, otra cosa que te quería preguntar es, claro, entonces estas personas pueden ser altamente exitosas, o sea, pueden triunfar en su carrera. Hombre, Exacto, redirigido a buenos fines, genial, pero si a ellos exacto, mismos no les importa, pues ¿cómo vas a exacto. redirigirlo a buenos fines, no? Exacto. Mira, vamos a poner un ejemplo de buenos fines. Hay un neurocientífico que me apasiona, se llama James Fallon, y Ujú. lleva años junto a Adrian Rain, uno es estadounidense, el otro es británico, llevan años
buscando cuál es el origen de la psicopatía desde el punto de vista de la neurología. Ujú. Por supuesto, se ha descubierto que hay una zona, la zona prefrontal, y hay una zona concreta que hace que estos sujetos pues tengan unas características y se les considere que tienen ese trastorno antisocial de la personalidad, porque en esa zona del cerebro que la tienen poco desarrollada, pues no llegan a tener, bueno, pues esta empatía y no hay una conexión entre la razón y la emoción. Esta zona está totalmente identificada. ¿Qué hizo James Fallon? James Fallon lo que hace son tomografías cerebrales a los cerebros de asesinos, lo mismo que hace Adrian Rain. Y él se hizo una. ¿Y qué descubrió James Fallon? Descubrió que en esa tomografía cerebral tenía esa característica o esa anomalía en su cerebro. James Fallon es uno de los académicos más brillantes, incluso trabaja, fíjate, para el Pentágono, pero él en sus conferencias, en las TEDx, empieza la conferencia diciendo: soy James Fallon y tengo un cerebro de psicópata. Sin embargo, James Fallon es un hombre de éxito. James Fallon es profesor en la universidad, trabaja para el Pentágono, ha escrito libros, continúa con su investigación. Se ha dado cuenta que uno de sus antecesores es nada más y nada menos que Lizzie Borden, una asesina que mató a toda su familia con un hacha. Sin embargo, James Fallon no ha hecho daño a nadie. Aquí está el kit de la cuestión. ¿Por qué este sujeto con ese cerebro exactamente igual al de Ted Bundy o al de Jeffrey Dahmer, con esa anomalía en el cerebro exactamente igual, se convierte en profesor de universidad y trabaja para el Pentágono, es un padre de familia y no ha cometido nunca ningún tipo de delito? ¿Cuál es el elemento que diferencia a Jeffrey Dahmer de James Fallon cuando la anomalía es la misma? El entorno, la educación, la socialización, Vale. el amor parental, maternal, el cómo se ha criado. James Fallon ha sido un niño normal, con rasgos de psicopatía. Sí que es cierto que él dice que a sus hijos los quiere, pero como amigos. Antes me has preguntado, hago un paréntesis, de cómo saber si alguien tiene rasgos de psicopatía. Pregúntale por las emociones, dile que te defina el amor, la felicidad. ¿Qué sientes por mí? Vale. Es decir, cuando tú tienes una carencia en tu desarrollo, no puedes hablar. Tú imagínate que tú, Paula, naces ciega. Y ahora mismo yo te pregunto que me diferencies, Paula. Dime la diferencia entre el verde pistacho, el verde lima y el verde musgo. Claro. Tienes el concepto del verde. Sabes que el verde lo relacionas con la naturaleza, pero no vas a poder diferenciarme porque no los has visto nunca. Y no Un lo has psicópata experimentado. sabe, un psicópata, si bien es cierto que no tiene empatía, sí tiene empatía cognitiva, sabe lo que es el amor, la felicidad, la tristeza. Y lo que hace es que imita, es decir, tiene empatía cognitiva. Son grandes actores, saben imitar las emociones. Pero el caso que te estaba contando de James Fallon, un hombre de éxito, y no es el primero, hay muchísimas más personas con rasgos de psicopatía que jamás han cometido un delito. De modo que la pregunta es, ¿por qué Jeffrey Dahmer sí? Jeffrey Dahmer tenemos que analizar su infancia, cómo ha crecido, cuál ha sido su entorno, cuáles han sido sus carencias. De modo que para que una persona que nace con esta anomalía en su cerebro, justamente en el lóbulo prefrontal, se convierta en un psicópata asesino, en una persona que mata, o se convierte en una persona que aniquila a millones de personas en un genocidio tras o durante la guerra, está en lo que ocurre en la niñez y en su adolescencia. Los Sí, traumas infantiles. exacto. He dicho antes que el crimen es multifactorial. Influyen factores biológicos, químicos, genéticos, el entorno, la familia, la socialización, por supuesto tu propia personalidad, tu propia psique. Eso lo metes en una coctelera y si tienes genética más biología más determinados traumas infantiles, James Fallon dice que son 3 los factores que hacen que una persona se convierta en una bomba de relojería. El maltrato infantil, tener determinados rasgos de psicopatía y el abandono emocional materno o paterno.
Esas tres características juntas hacen que esa persona se pueda terminar convirtiendo en un malvado. Volvemos a la maldad con lo que hemos empezado, pero en un malvado extremo capaz de arrebatar la vida a otros. Has hablado de la genética. ¿Existe Ujú. algo en nuestro ADN que nos predisponga hacia ello? ¿Existe el gen psicópata? Hace años, es un estudio que ya está invalidado porque se ha demostrado que no es así, se hablaba de el gen del superhombre, que era el XII, un gen que, por ejemplo, ha tenido el arropiero en nuestro país. Alicia Quintana es una genetista que descubrió que tenía este gen. Y en Estados Unidos, Richard Speck, el famoso asesino de enfermeras, que una tarde de verano en agosto entró en una residencia y asesinó a 8 enfermeras, se salvó una porque se escondió debajo de la cama. Él se libró de la pena de muerte porque su abogado demostró que tenía este gen del superhombre, es decir, un gen que le hacía más propenso a la violencia y un gen que le hacía o le predisponía a convertirse en un asesino. Siempre tenemos que hablar de predisposición, no de determinismo, como decía Lombroso. ¿Qué hay hoy en día? ¿Cuáles son los estudios de hoy en día? Hoy en día se habla del gen guerrero o el gen MAOA. Este gen está demostrado, las últimas investigaciones son del año 2015, y se ha demostrado que este gen se activa cuando se tienen los elementos que te he comentado de la infancia. Vale. Una infancia traumática. Y cuando hablo de infancia traumática, no tiene por qué haber un maltrato infantil físico o un abuso sexual. Estoy hablando de una infancia en la que el niño no es querido, en la que el niño es ignorado, es decir, un maltrato emocional. El maltrato emocional marca muchísimo la infancia, es una época, en la que el niño necesita sobre todo el cariño materno y paterno, necesita esa seguridad, esa protección. Si él no la encuentra, ¿qué va a hacer? En su cabeza va a iniciar esas fantasías, que es el origen de todo, el origen del guión criminal de un asesino múltiple, donde en su cabeza va a empezar a crear roles de quiénes son sus padres y quién es él. De modo que sí, existe en la actualidad lo que se conoce, ya digo, como el gen MAOA, que predispone, no determina a que un sujeto, cuando tiene unas vivencias determinadas, este gen se puede activar. Tremendo. También tendríamos que hablar de la crueldad, ¿no? Como uno también de los aspectos que, pues, que digamos, contemplan al hablar de un psicópata. El deseo de humillar a las víctimas, aunque no las conocieran. De provocar un intenso sufrimiento. Para Gabriel Bello, en Psicología del Mal, ¿por qué todos podemos ser Caín? El sufrimiento de las víctimas constituye la experiencia del mal. Es una experiencia que desgarra o desestructura la humanidad del afectado. ¿Por qué se desea robarle la humanidad y la dignidad a las víctimas? Hay una frase que me gusta mucho que dice que la falta de empatía es la que alimenta nuestra crueldad. De hecho, las personas que tienen poca empatía son personas crueles. Hay una característica que siempre me ha parecido muy interesante, un rasgo, que es la compasión. Sin empatía no puedes tener compasión. Y si no tienes empatía ni tienes compasión, vas a ver objetos. Vas a ver objetos que vas a utilizar para un fin. Es decir, vas a instrumentalizar a las personas para conseguir un fin. Me da placer. Quiero matar a esa persona porque me recuerda a alguien, cualquier motivación que lleve a un sujeto a matar a esas personas. En el caso de los psicópatas criminales y los psicópatas primarios, sobre todo, hay unas motivaciones que, digamos que hay un grupo o un núcleo de motivaciones que serían, por un lado, el binomio sexo-sadismo, pero hay una más importante, que es el poder y el control sobre las víctimas y la humillación. Para ellos no somos personas, somos objetos, somos cosas. Y de ahí que muchos asesinos, por ejemplo, empleen la desfeminización o la desnaturalización o traten de borrar la identificación de la víctima. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el caso de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Oh, Dios mío, todo estaba lo que pensando en eso. O sea, sufrí ¿Sí? tantísimo con ese caso. De verdad, horrible, horrible. Eso lamentablemente es real. Evidentemente, Mm. después de todo lo que hemos hablado, no vamos a entrar aquí en detalles porque son detalles muy crueles, pero lo que le ocurre a Elizabeth Short durante 72 horas, porque ella todo lo que le ocurre está viva, y no olvidemos una cosa, no podemos decir
y me viene el ejemplo de Jack el Destripador, que Jack el Destripador era un sádico, porque las heridas de Jack el Destripador fueron post-mortem. Claro. Para poder decir que un crimen tiene tintes sádicos o que el asesino tiene rasgos sádicos, la víctima tiene que estar viva y consciente. Si Claro, una para que víctima ellos está puedan sentir inconsciente, ese sufrimiento. correcto, Ujú. él tiene que ver a la víctima viva y consciente. Si no, no podemos hablar de sadismo, podemos hablar de crueldad extrema, podemos hablar de violencia extrema, lo que quieras, pero el sadismo tiene que estar la víctima viva y consciente porque él, como recibe ese placer, es a través de los resultados o de los comportamientos o de los gritos o de las súplicas de Claro. la víctima. Ujú. Entonces son, en este caso, los psicópatas sádicos, y tenemos en España varios casos, son los más crueles, no solo porque tienen esa falta de empatía, sino porque sufren con el sufrimiento ajeno. Y ojo, que el sadismo implica sufrimiento físico, emocional y psicológico, que parece que el sadismo solo es aquella conducta que consiste en lesionar o en dañar físicamente a una persona. No, está el sadismo emocional, que es brutal y que lamentablemente se lleva a cabo en muchas parejas que están incluso Ujú. casadas, y tenemos el sadismo psicológico, el decir, te va a pasar esto. John Parker Ray, por ejemplo, era un asesino que tenía, se le llama el asesino de la caja de juguetes porque tenía acondicionado como un tráiler de un camión donde tenía su caja de juguetes, secuestraba mujeres, las ataba allí en una silla ginecológica, y antes de hacer lo que las hacía, las ponía una cinta, un cassette, diciendo todo lo que las iba a hacer. Sí. Eso es ya sadismo psicológico, sabiendo esa mujer por lo que iba a pasar. Ujú. Entonces, no nos olvidemos que no es solo un espectro físico el sadismo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando juntamos psicopatía y sadismo, podemos llegar a incluso la parafilia más extrema que existe, que es la erotofonofilia. ¿Qué consiste? En obtener placer cuando se mata a otro. Es la Ujú. más extrema de todas. Solo Vale. obtengo placer cuando mato a otra persona, como en el caso de Tony King, por ejemplo. Ujú. Placer sexual, ¿no? Si has dicho eroto, no. Exacto. Ah, vale. Cuando hablamos de parafilia siempre es placer sexual, Vale, sexual. gratificación Ujú. sexual a través de esa conducta extrema. Sí. Ujú. Jo, es tremendo, ¿eh? En el caso también en que estábamos hablando de los hombres, ¿no? Que obtenían ese placer al matar a las mujeres, al verlas sufrir, al decirles lo que les iban a hacer, al violarlas y torturarlas sexualmente, también se ve aquí una demostración de fuerza, ¿no? Y Exacto. estaba viendo en en esta misma obra que te he contado de Psicología del Mal, que hablan de la demostración de fuerza en la que la desigualdad se valora como algo legítimo. Entonces no hay malestar Correcto. psicológico ni sentimiento de culpa en los victimarios. Por ejemplo, Exacto. los varones, ahora que hablábamos, los varones que se adhieren de forma intensa a los valores del patriarcado, ¿no? Y en consecuencia aceptan esos privilegios asociados a ellos, entre los que se encuentran la legitimidad para ejercer violencia sobre las mujeres, obtener placer sexual de ellas, ¿no? Bueno, pues esas mujeres que no se ajustan a las expectativas derivadas del mandato de género femenino tradicional. Por ejemplo, los asesinatos de prostitutas muchas veces se han Exacto. dado, ¿no? Mm. Y Dos cosas. En primer lugar, este tipo de sujetos lo que hacen es legitimar su motivación. ujú, ¿De acuerdo? Ellos son, bueno, tienen clarísimo que son superiores, por eso te hablaba de la motivación del poder y control sobre las víctimas. Se consideran superiores y, por supuesto, se creen con el derecho de que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran con otras mujeres, pero es que legitiman esta distorsión cognitiva, legitiman que yo soy superior a ti porque tú eres mujer y yo soy hombre. Cuando hablamos de víctimas vulnerables en el campo de la victimología, una de ellas son las prostitutas, porque son víctimas de alto riesgo en el sentido de que su profesión ujú. consiste en vender su propio cuerpo. Son muchísimos los asesinos en serie que han matado a estas víctimas. Tenemos aquellos que matan a estas víctimas porque son víctimas vulnerables y pueden tener motivaciones adicionales. Por ejemplo, tenemos a Jack el Destripador, pero tenemos también asesinos que utilizan a estas víctimas como símbolo, es decir, los asesinos misioneros, los que consideran que han de matar a estas prostitutas porque son un mal social, Claro. porque no tienen derecho a vivir. Entonces,
cuando hablamos de la selección de la víctima, en este caso de prostitutas, tenemos que ver si las seleccionan porque las consideran víctimas vulnerables, porque les recuerda a algo o porque tienen esa facilidad para poder hacer con ellas lo que no pueden hacer, por ejemplo, en casa, porque curiosamente la gran mayoría de asesinos en serie que han matado prostitutas estaban casados y tenían familia, ya que el Sí. destripador no lo sabemos. Y eran personas además con una reputación, con una Buen gente pensaba que trabajo, eran buenas. claro, es que es eso, lo que me has preguntado antes, es que qué buen padre de familia, es que qué buen Sí. amigo es buen compañero de trabajo. Tú cuando has visto en la prensa, cuando se detiene a alguien, como pasó con Alfredo Galán, por ejemplo, que fue él quien se entregó, o cuando se detuvo a Joaquín Ferrandi, repito, que sale en prisión en días, que alguien dijera, es que vaya tipejo, es que yo notaba que nunca, un hombre encantador, amable, porque como digo en uno de mis libros, la maldad viste piel de persona. No son monstruos, son personas como tú y como yo. Tienen esa doble identidad y vuelvo, y aquí me voy a Stevenson y al famoso y maravilloso libro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde explica perfectamente la dualidad del ser humano. Claro, Como he dicho efectivamente. antes, todos tenemos una maldad que podemos llamar maldad cotidiana. Y esto va increciendo. ¿En qué se diferencia la maldad que yo puedo tener, en la que puedes tener tú, o en la que puede tener una persona que realmente ha conseguido que a alguien le despidan de su trabajo? Esto depende de nuestros rasgos de personalidad, y nuestra personalidad es el resultado de nuestro bagaje vivido. Madre mía, es que es tremendo. Ahora que has hablado de esa dualidad del ser humano, una de las frases que dijiste tú en tu podcast, que a mí la verdad que me golpeó bastante, fue una frase del neurosociólogo Jean Dessety, que dice: somos la especie más social de la Tierra y también la más violenta. Tenemos dos caras porque las dos eran importantes para sobrevivir. Pero eso parece ir contra nuestra propia especie, ¿no? La violencia extrema. Mira, hay una teoría que es la teoría de David Bush, es una teoría que me parece fascinante, que se llama la teoría de la respuesta homicida o el homicidio como estrategia para la supervivencia. Evidentemente, David Bush habla de esta evolución del homicidio y el origen está en la prehistoria. Lo que habla es de que podemos hablar del homicidio como una respuesta evolutiva. ¿Por qué? Porque para David Bush el homicidio, a lo largo del desarrollo y de la evolución de la humanidad, ha sido un instrumento funcional para matar a rivales, matar a las mujeres de los rivales para que no tuvieran descendencia y fueran más fuertes que sus propios descendientes, para, por supuesto, salvaguardar el territorio. Y se ha matado mucho para preservar la pareja, el estatus social y el poder. Si echamos la vista atrás, y uno de de los mayores sacrificios humanos que se ha hecho en muchas guerras ha sido en nombre de la religión, me da igual cuál, es decir, en nombre de Dios, Alá, quien quieras, se ha matado muchísimo. Si nos vamos a las cruzadas, imagínate. Es decir, ¿y por qué matábamos en las cruzadas? Porque considerábamos que los otros eran los malos, los otros eran los pecadores, los otros eran los herejes. Es decir, como especie nos hemos ido aniquilando entre nosotros por ideología, por poder, por la razón que quieras. Cuando él dice que tenemos estas dos caras, es que dice yo creo que lo que está diciendo, que es lo que explico en el libro, es que gracias a que tenemos esas dos caras hemos sobrevivido como especie, porque si solo tuviéramos la cara depredadora, ya no estaríamos aquí. Claro. Evidentemente, tenemos que tener un lado, y de esto habla Steven Pinker, lo que te he comentado antes, del lado bueno, de la bondad del ser humano. O sea, él explica todo lo contrario de David Bush. Son dos teorías que se encaran. Steven Pinker dice que gracias a nuestra bondad, nuestro altruismo, nuestra empatía, nuestra forma de hacer las cosas, hemos conseguido sobrevivir como especie, y que por eso precisamente la violencia ha disminuido tanto. El momento histórico más violento, junto con la prehistoria, por supuesto, es la Edad Media. En la Edad Media se ha matado por religión, por ideología, por fe. Es decir, las mayores razones por las que se ha matado a millones de personas ha sido en la Edad Media. Incluso existía
el pecado como delito, el delito pecado, Claro. es decir, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, gracias a que tenemos estos dos lados, hemos sobrevivido. Pero hay determinadas personas con rasgos de psicopatía, narcisistas extremos, personas con este factor de la personalidad, los rasgos oscuros de la personalidad, que no pesa el lado bueno, Claro. pesa el lado oscuro. Ujú. Pero, por supuesto, yo creo, y esto no es una frase mía, es una frase de Francisco Pérez Caballero, mi gran amigo Paco, los buenos somos más. Y gracias a que esa bondad, ese altruismo, esa forma de reaccionar como especie eh, eh, nos ha permitido equilibrarnos. Ahora yo te hago una pregunta, tú eres antropóloga y perdona que vuelva la tortilla. Hay un par de películas que se llaman La Purga, donde Sí. ocurre que un día al año, si tú eres consciente de que no vas a tener ninguna repercusión ni ninguna respuesta punitiva a tu conducta, Ujú. puedes matar a alguien. David Bush hizo un experimento en su clase preguntando a sus alumnos cuántos habían imaginado o pensado mentalmente. Tenemos un derecho penal del acto, no se castigan los pensamientos ni las fantasías, sino estaríamos todos en prisión. Sería ¿Cuántos habían magnífico pensado en mejor. matar a alguien? 90% hombres dijeron que, anónimamente, por supuesto, habían pensado en matar alguna vez a alguien, y el 84% de las mujeres. Es decir, como especie pensamos, ideamos, fantaseamos en algún Ujú. momento de nuestra vida y debido a algún acontecimiento que vivimos, matar a otra persona. Sí, ¿Por qué no lo efectivamente. hacemos? Porque nosotros tenemos de los inhibidores necesarios para saber que esa conducta nos puede llevar a prisión. Hablamos de miedo, hablamos de control de la conducta, hablamos de que sabemos controlar nuestros impulsos, pero Efecti cuando hay personas que tienen una baja tolerancia a la frustración, que no saben controlar sus impulsos, que no saben aceptar un no por respuesta, o que yo quiero eso porque lo quiero y punto, es cuando traspasan estos límites. Ujú, ujú. Y les da igual los tabúes culturales, las restricciones sociales, las Les da leyes, exactamente igual, todas correcto. estas cosas que como grupo humano nos hemos establecido también para poder convivir. Digamos que necesitamos al otro, pero también necesitamos tener unas reglas para convivir y para eso también están las Exacto. religiones, los códigos penales, El el Estado, en el Estado. momento en el que el Estado tuvo el monopolio del castigo y el control social, todo Ujú. esto disminuyó. Fíjate, en la Edad Media, por ejemplo, cuando en la Edad Media se empieza a regular el mercado, ¿tú sabes la cantidad de robos y asesinatos menos que hubo? Porque ya había una institución que regulaba el comercio. Claro, que era Pero una cuando no garantía había real. nada que regulara nada, Ujú. em, todos iban a por todos. O sea, Claro. en la Edad Media realmente hay un momento del año 1200 al 1535 donde allí era sálvese el que pueda. Sí. El carpe diem así que se aplicaba al máximo porque era sobrevivir un día más. Ujú. Eso ¿De es, eso acuerdo? es. Y luego aparte, ahora que dices de la Edad Media, pues hay muchos gobernantes, digamos, que, pues podrían haber sido perfectamente psicópatas, como por Ujú. ejemplo Elsebet, ¿no? Esta aristócrata, la condesa sangrienta, Elsebet Báthory, que asesinó Sí, a cientos, pero como 600 y pico de jovencitas, pues para bañarse en su sangre, porque, pues para tener la juventud eterna, ¿no? Claro, es que estos gobernantes pasaron por gobernantes con mano de hierro y aparte, pues eso, tenían los recursos, digamos, para hacerlo y tenían pues el monopolio de la fuerza, ¿no? Lo aplicaban ellos. Pero claro, estas personas que además también utilizaban esa violencia de cara a la galería, a decir, no te metas conmigo, que mira ujú, de lo que soy capaz, ¿no? Pero pudieron haber sido psicópatas y de hecho esta mujer está catalogada sí, como psicópata. exacto. O Gilles de Rais, que fue la mano derecha de Juana de Arco. Ujú, Y asesinó, y no vamos a entrar en detalles, en su caso eran niños. En el caso de ujú. Elsebet Báthory, parece que eran doncellas vírgenes. De todas formas, yo he hablado con varios historiadores y el tema de Elsebet Báthory, condesa de Hungría, claro, estamos hablando de un momento en el que la nobleza tenía una serie de privilegios y entre ellos tenía la impunidad. Podían hacer Claro. lo que quisieran, es decir, Ujú. eh, en el Estado romano, si me preguntas por 2 o 3 sujetos con rasgos de psicopatía, uno de los más claros es Calígula. Es decir, Calígula era una persona totalmente
déspota que utilizó absolutamente a todos, incluida su hermana Drusila, en su propio beneficio. De hecho, cuando Roma se dio cuenta, acabaron con él. Pero es muy interesante esto que haces de echar la vista atrás y buscar esta psicopatía en los grandes gobernantes. Hoy en día, ojo, tenemos grandes gobernantes con rasgos de psicopatía. Lo que pasa que no es lo mismo ser Calígula en aquel momento en el Imperio Romano que ser hoy un jefe de Estado. Y tenemos alguno que está metido en una guerra, no voy a dar nombres, que realmente es preocupante. Es preocupante lo que está haciendo porque realmente su país le importa bien poco, su ciudadanía le importa bien poco. Están muriendo civiles, mujeres, niños, le da exactamente igual. Tiene un objetivo y no le importa ni quién muera, ni cómo mueran, ni lo que está ocurriendo. Y esto es un ejemplo más, ha habido muchos en la historia. Por eso es, digamos, tan interesante este binomio rasgos de psicopatía-poder, porque suben al poder precisamente por los rasgos de personalidad de psicopatía que tienen. Es tremendo, estamos en manos de psicópatas. O sea, si te pones a pensar, claro, entre el éxito que les supone su conducta y bueno, pues que tienen objetivos y los van a cumplir, caiga quien Y caiga. están rodeados de personas que les apoyan. Una cosa importantísima para el psicópata, tiene rasgos de narcisismo muy importantes, es su ego. Cuando van alimentando aún más su ego, evidentemente, y algo muy importante, el psicópata se mueve por objetivos, por beneficios. ¿Qué puedo conseguir de esto? Me da igual lo que tenga que hacer para conseguirlo. Por eso los llamo depredadores sociales, porque nos depredan a las personas, a los estados, a las instituciones, la corrupción. El tema, por ejemplo, recuerdo el tema de las preferentes. ¿Qué persona estaba en la cúspide para robar los ahorros a miles de personas, de ancianos que se quedaron sin nada? Madoff, Bernard Madoff es el ejemplo clásico del psicópata lucrativo. Es que estafó a su propia esposa, a sus propios hijos. Bueno, estafó a Steven Spielberg millones de dólares. Sí. Y no pasa, o sea, y era un sujeto increíble que daba un montón de dinero a obras de caridad. Alguien que no hubiera dicho nunca que era un estafador. Bernard Madoff es digamos, el ejemplo de psicópata exitoso con un objetivo, lucrarse. Cada psicópata tiene un objetivo diferente. ¿Y sabes que lo ponen de ejemplo en muchas universidades? Hombre, El problema por que supuesto. tenemos hoy en día, Paula, es que, sobre todo en Estados Unidos, aquí no ocurre tanto, es que se está poniendo el ejemplo de personas exitosas a sujetos que tienen rasgos de psicopatía, en lugar de verlos como personas que tienen una carencia tan profunda que son incapaces de interactuar de verdad y de modo sano con su entorno. Claro, pero porque el éxito social también o profesional se percibe como un valor en sí mismo que es capaz, digamos, de, bueno, pues de contrarrestar todo el resto Exacto, pues digamos, pues tiene sus cosillas, pero mira dónde ha llegado. exacto, Sí. exacto. Y claro, el éxito se puede conseguir de muchas maneras. Se puede conseguir de modo lícito, como lo consiguen muchísimas personas, pero si tú eres una persona que tienes este tipo de rasgos y no te importa parasitar, herir, fagocitar, como yo digo, porque es lo que hacen, fagocitan a las personas que tienen en su entorno para alcanzar el éxito, adelante. Pero no todas las personas son capaces de hacer eso. Gracias a Madre Dios. mía, gracias a Dios. Madre mía, y luego estamos las PAS, las personas altamente sensibles, que también tenemos demasiado exacerbado, ¿no? La parte de la compasión, de la sensibilidad y tal. Exacto. Y que cuando no las ves venir, ahora ya porque ya soy vintage, ya tengo una edad, pero ostras, de Sí, unido hubo una etapa de mi vida que, madre mía, me daban por todos los lados, no sabía ni por dónde me venían. sí, También se aprende, Paula, también se aprende y de las caídas se es incorporan cuando más se rasgos aprende. psicópatas. Sí. Sí. Bueno, yo me he especializado en personalidad psicopática hace muchos años ya, precisamente por algo.
Claro, claro. Es muy difícil detectarlos, pero con el tiempo, cuando vas hablando con ellos, cuando les conoces, cuando entro en prisión a hacer entrevistas a determinadas personas, pues vas viendo que tienen características muy comunes que vas aprendiendo. Y luego tienen un talón de Aquiles que coincide con el de los narcisistas. Ujú. Y es el de Dínosla, darles por la favor. espalda. Darles la espalda. Ah, Girarte, vale. Ujú. contacto cero. No soportan ser ignorados. No lo Efectivamente, soportan. efectivamente. Bueno, ya estoy pensando en como unas cuantas personas que ya digo, vale, sí, lo son. Efectivamente, si tenía dudas, lo son. Bueno, muchísimas gracias, Pat. Ha sido súper interesante, súper apasionante, de verdad. He aprendido muchísimas cosas que ni siquiera había leído antes ni visto en ninguna parte. Recomiendo muchísimo tu podcast, Criminalmente. Si queréis seguir a Paz Velasco de la Fuente, en Criminalmente es en Twitter, la podéis seguir, pero vamos, que la vais a ver en un montón de libros, bueno, la vais a ver un montón de conferencias y bueno, pues nada, es interesantísimo lo que cuentas. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros y nada, Paz, muchísimas gracias. Paula, quería darte las gracias por invitarme, por contar conmigo, porque bueno, hay muchos criminólogos en este país y te lo agradezco porque la verdad es que yo a ti también te sigo y es fascinante tener conversaciones con personas que tienen una disciplina diferente a la tuya, pero que llegamos a las mismas conclusiones. A mí eso me parece maravilloso. Sí, muy Muchísimas enriquecedor. gracias por tu tiempo, Paula, y nada, aquí estoy para lo que necesites. Genial. Gracias, Paz. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulosca. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.